Hola a todos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a esta semana de oración juvenil. Mi nombre es Tomás. Mi nombre es Karen, sean bienvenidos. Y queremos invitarlos a que compartan no solo este tema, sino los que ya hemos estado viendo también con sus amigos. Quizá algunos no lo han visto desde el principio, así que compartan. ¿Saben? Porque estamos teniendo una semana de oración muy especial, donde hemos estado reflexionando en algo muy importante. ¿Cómo vivir nuestra fe en acción? Así es. No solo una fe de palabras, no solo una fe de asistir solo los sábados a la iglesia, sino una fe que vivamos día con día. Y cada tema que hemos visto nos ha llevado a entender que la vida cristiana no es pasiva, no es estar quietos. Es una vida que mueve, que transforma, que impacta. Pero antes de comenzar, Karen, ¿qué te parece si los invitamos a hacer una oración con nosotros para que Dios tome la dirección de este programa? De acuerdo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por esta semana de oración juvenil, en la cual podemos aprender de ti, podamos conocerte y compartir de tu palabra con otros. Permítenos vivir nuestra fe en acción, Señor, y que todo lo que aprendamos en este momento lo podamos hacer práctico en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, quiero invitarles a iniciar el tema de hoy. ¿Qué les parece si empezamos leyendo el texto que será la base de nuestro estudio? Les invito a que tomen su Biblia, ya que la Biblia es nuestra base, y la abramos en el capítulo 2 del libro de Hechos 41-42. Hechos 2, 41-42. Y dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y este párrafo, Tomás, no describe un programa como tal, más bien describe cómo la comunidad vivía esta enseñanza. Personas que aprendían juntas, que compartían juntas, que vivían su fe día a día. Y eso es lo que queremos redescubrir hoy. La escuela sabática en acción. Y para empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí han sentido alguna vez que la escuela sabática es solo parte de un programa? Solo parte de algo que venimos a hacer a la iglesia los sábados. Tal vez llegamos, nos sentamos, quienes estudiaron comentamos y luego nos vamos. Muchas veces no cambia nada. Muchas veces nuestro día sigue igual. Peor aún, nuestra semana sigue igual. Y nada más allá cambia de eso. No hay un impacto realmente. Quiero contarles una historia. Es sobre una joven llamada Ana. Ana asistía a la iglesia. Iba a la escuela sabática, escuchaba, practicaba, pero algo le faltaba. Algo no conectaba. No se sentía ella parte. No se sentía realmente como si perteneciera a algo. Hasta que de pronto ese algo empezó a cambiar. Personas comenzaron a interesarse en ellas. Alguien la buscó. Alguien oró con ella. Alguien la hizo sentir importante. Y entonces la escuela sabática dejó de ser simplemente un lugar y se convirtió en una experiencia. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Será que la escuela sabática fue diseñada para ser solo un programa? ¿O será que ha perdido su esencia? ¿Saben? La iglesia primitiva no la vivía así. Ellos vivían en comunidad, en conexión, en propósito. Por eso, hoy queremos hablar de la importancia de la escuela sabática, el corazón de la iglesia. Y para entender esto mejor, Karen nos va a ayudar a ver algo fundamental: el verdadero poder que Dios puso en la escuela sabática. Gracias, Tomás. Y es que cuando hablamos de la escuela sabática, muchas veces se nos viene a la mente algo muy sencillo, o algo muy rutinario, una simple clase o un texto teórico. Pero en realidad la escuela sabática es algo mucho más que eso. Es un sistema diseñado por Dios
para formarnos como discípulos. Es un espacio donde conocemos a Dios a través de su palabra, crecemos espiritualmente, desarrollamos relaciones y lo más importante, somos enviados a una misión. Pero aquí hay un problema, Tomás. ¿Cuál es? Muchas veces la escuela sabática pierde su poder, no porque esté mal diseñada, sino porque realmente no la vivimos como fue diseñada. Cuando esta escuela sabática se vuelve rutinaria, aburrida, algo por costumbre o simple teoría en un papel, entonces deja de ser transformadora. Pero cuando se vive correctamente, tiene la gran bendición de cambiar vidas. Es un gran poder. De transformar nuestro carácter, de crecer y crear comunidades. Y despierta a una iglesia a estar en acción. Porque la escuela sabática no fue creada solo para informar, fue creada para transformar. Y aquí es donde, Tomás, te invito también a que reflexionemos todos. ¿Estamos viviendo una escuela sabática viva? ¿O simplemente estamos viviendo una escuela sabática rutinaria? Porque el poder está ahí, pero necesita algo para activarse. Y eso nos lleva a un principio clave que tenemos en nuestra Biblia. La oración en acción. Y saben, hay una historia en la Biblia que nos enseña esto muy claramente. La historia de Esther. Cuando el pueblo de Dios estaba en peligro, Esther tenía que actuar. Pero antes de hacerlo, oro. Y bueno, vamos a continuar utilizando nuestras Biblias, ya sea digital, ya sea física. Les voy a pedir que busquemos Esther 4:16, el cual dice así: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ayunad por mí y entonces entraré a ver al rey. ¡Qué acto tan poderoso! ¿Saben? Ayunar no significa lo que ahora conocemos como simplemente dejar de comer. En ese momento, ayunar significaba el poder estar en comunión con Dios a través de la oración. Y eso es clave, porque primero Esther buscó a Dios y luego actuó. Ese es el orden correcto, porque no hay acción verdadera sin comunión con Dios. Muchas veces queremos una iglesia activa, pero sin una vida espiritual profunda. Y eso no funciona así. Porque una escuela sabática sin oración, sin estudio, es una reunión más. Pero cuando Dios está presente, todo cambia. Y eso nos lleva a algo muy importante. Así es, Tomás. La escuela sabática no se trata de un programa, se trata de nosotros como personas. Las personas, como la historia de Ana que contaste, son personas que necesitan o necesitamos ser escuchadas, ser acompañadas y ser valoradas. Y la iglesia primitiva entendía esto, porque no era solo doctrina, era una comunidad. Imaginemos por un momento que venimos a la iglesia un sábado, pero no hay escuela sabática. Únicamente nos sentamos el sábado por la mañana en las bancas, escuchamos nuestro sermón, pero nuevamente no hay un estudio bíblico. No hay interacción. No hay interacción. Nos sentaríamos en esas bancas viendo hacia el frente, escuchando una prédica para muchos. Y de pronto perderíamos esa interacción, esa convivencia que nos permite conocer incluso a nuestros demás hermanos. Y es que si llegáramos a hacer este tipo de ambiente, lo único que propiciaría es pues sentirse en ocasiones incluso como invisible o que pasamos desapercibidos. Por eso la escuela sabática es el lugar
mejor visto, para ser escuchado, para ser conocido, para ser recordado. Es donde creamos conexiones con las demás personas. Podemos hacer amigos incluso de distintas edades. Y eso es algo que hoy los jóvenes necesitan profundamente. Pertenecer. Porque puedes estar rodeado de personas, y yo creo que en más de una ocasión, los chicos que nos están escuchando, en ocasiones incluso nosotros mismos, pues podemos estar rodeados de personas y podemos llegar aún así a sentirnos solos. Por eso la escuela sabática crea espacios donde las personas importan. Y eso nos lleva al siguiente punto. El toque personal. ¿Saben? La diferencia entre cómo estudiamos y cómo venimos a la iglesia es cómo vivimos eso. Cuando realmente dejamos simplemente de asistir y comenzamos a involucrarnos. Cuando decidimos saludar, escuchar, acompañar o quizá acercarnos y orar con alguien o por alguien. ¿Saben? Estas pequeñas acciones tienen grandes impactos. Muchos pensarían que el tener un canal de YouTube o TikTok les ayuda a llegar a millones de personas. Pero ¿saben? El toque está en que no es para multitudes, sino es atención personal, uno a uno, y este es el secreto de la escuela sabática. Porque la fe se vive en lo cotidiano. La fe cambia. La escuela sabática te modifica y te ayuda cuando tú decides vivirla. Dios quiere usarte para ayudar a personas que buscan respuestas. Con un buen liderazgo y el apoyo de todos los miembros, la escuela sabática puede convertirse en un espacio donde las personas puedan desarrollar los mismos hábitos y la misma cultura que la iglesia apostólica. Mientras el culto divino normalmente está optimizado para hablarle a una multitud, la escuela sabática está diseñada como un grupo pequeño, como una familia. Y es uno de los mejores espacios para acercarnos de manera personal a todos y mostrarles que Jesús se interesa en ellos. Y es que esto nos lleva a la cultura de la iglesia apostólica. La misión. La iglesia apostólica nació con ADN misionero. Nació para crecer. La iglesia primitiva no se quedaba en un salón. Vivía para compartir. La fe se movía. Cada creyente era un discípulo activo y un hacedor de discípulos. A veces pensamos que predicar es hablarle a una multitud, pero Hechos 8:35 usa este verbo, predicar, para describir un estudio bíblico con una sola persona. Leamos juntos este versículo, Hechos 8:35, donde encontraremos la historia de Felipe y el etíope. Abramos nuestras Biblias, ya sea la física o la digital, y busquemos Hechos 8:35. Le voy a dar lectura. Entonces, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció, en este caso, le predicó las buenas noticias acerca de Jesús. Hoy Dios busca jóvenes que no solo calienten bancas, sino que sean hacedores de discípulos, predicadores poderosos, misioneros en su escuela sabática. El siguiente punto, doctrina. Hablamos de que no solamente actuaban por emoción, Tomás. Estaban firmes en la palabra, había un fundamento. La iglesia de hoy no debería de poner menos énfasis en una sana doctrina. Necesitamos predicar y enseñar al Jesús que hemos escuchado en los evangelios, al Jesús que está en el Apocalipsis, al Jesús de toda nuestra Biblia. Tal y como lo decía nuestro versículo clave, que estaba en Hechos 2:42. 41 y 42. El texto que voy a leer está en el versículo 42, que indica: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Esto qué quiere decir? Que la doctrina era un sistema de enseñanza que los discípulos recibieron tanto de Cristo como de las propias Escrituras. Una escuela sabática sin una fuerte cultura del estudio bíblico no es más que un club social. Un club social.
Nuestras escuelas sabáticas necesitan a jóvenes como tú, jóvenes que puedan explicar claramente las verdades bíblicas, las doctrinas cristocéntricas y el mensaje profético. Más que nunca, hoy la escuela sabática debería ser conocida por su estudio profundo en la palabra de Dios. Y el otro es el compañerismo. Algo muy importante. Ellos no estaban solos. Era una comunidad real. ¿Por qué? Porque se apoyaban, Se animaban. caminaban juntos. ¿Saben? La escuela sabática es un lugar donde la gente espera ver a sus amigos, Compartir sus luchas, orar unos por otros. aprender a caminar juntos en la fe. No puedes vivir la fe solo. La fe se fortalece cuando caminamos juntos. Hoy, Dios está llamando a una nueva generación de líderes. Líderes que ayuden a la escuela sabática y a la iglesia a redescubrir el modelo apostólico. No tienes que ser maestro para ayudar. Cada participante que asiste puede contribuir a la escuela sabática a alcanzar más personas para Jesús. Hazlo real. ¿Sabes? Cuando estos tres elementos se unen, Misión, doctrina y compañerismo, la iglesia, cobra vida. las escuelas sabáticas vibrantes suelen ser fuertes en estas tres áreas, creando un lugar donde Las vidas son transformadas, la gente encuentra un sentido de pertenencia y los creyentes crecen y maduran en Cristo. ¿qué papel puedes desempeñar tú, joven, para que tu escuela sabática alcance el verdadero potencial? Pueden pasar más tiempo con Dios. Fíjense quién falta. Interésense en aquellas misiones transculturales. Construyan recuerdos juntos. Muchas veces una llamada, un mensaje de texto, un mensaje por redes sociales Puede marcar la diferencia entre volver o perderse. busca a los que están solos o a los que identifiques que se sienten incómodos. Hazles sentir bienvenidos. La escuela sabática no es un programa, Es un estilo de vida. no es solo aprender. Es vivir. La escuela sabática no termina cuando salimos del salón. Realmente empieza cuando salimos y lo vivimos. Hoy queremos terminar con algo bien práctico, que podemos realizar todos, porque este mensaje no es solo para escucharlo, es para vivirlo. Estamos en el contexto de la Semana de Oración Juvenil, chicos. Un movimiento donde los jóvenes no solamente están hablando de Jesús, sino que lo mostramos con nuestras acciones. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si empezamos a vivir la escuela sabática de ese modo? No solo el sábado, sino todos los días. Si esta semana deciden buscar a alguien que no han visto últimamente en sus clases de escuela sabática, o deciden orar por esta persona, invitar a alguien a la escuela sabática, ya están viviendo la escuela sabática en acción. Hoy queremos invitarles a tomar una decisión sencilla, pero poderosa. No solo es asistir, sino es vivir tu fe. Sé parte de una iglesia viva. Sé parte de una comunidad real. Sé parte de una generación en acción. Si tú quieres vivir tu fe de esa manera, ahí donde estás, puedes hacerlo. Puedes decirle a Dios y abrir tu corazón. Hoy Dios te está llamando. Está llamando a estos jóvenes espiritualmente comprometidos para que trabajen por la salvación de sus amigos, traigan una chispa nueva a esta escuela sabática, la conviertan en un centro de misión, doctrina y compañerismo. Dios tiene una obra para ti que nadie más puede hacer. Hay personas a las que tú puedes alcanzar mejor que cualquier otro. Dios te quiere a ti. ¿Estás dispuesto a responder su llamado? ¿Estás listo para recuperar la cultura de la Iglesia Apostólica, dando énfasis en la misión, la sana doctrina y el compañerismo? ¿Te comprometes a ir a la escuela sabática no solo para recibir bendición, sino para ser bendición? ¿Te propones notar quién falta y animarlos a asistir en el Señor? Deseamos que este mensaje haya sido esperanzador y puedan compartirlo con más personas. Los invitamos entonces a hacer una oración final. Para terminar nuestro tema. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por cada bendición que depositas en cada uno de nosotros, en cada uno de los jóvenes de tu iglesia.
Hoy oramos y ponemos en tus manos esta comunidad, esta iglesia, para que nuestra escuela sabática esté en acción, que no solamente sea una rutina, sino que se viva día con día, que todas tus enseñanzas podamos ponerlas en práctica para que esta fe no sea solo de sentarnos en una butaca, sino que sea de ir y predicar la misión que tú nos dejaste, ir y hacer más discípulos para tu pronta venida. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Acompáñanos y bendícenos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos mucho a Tommy y a Karen por estas palabras que estoy segura que van a ser de bendición para todos nosotros. En lo personal, me hizo pensar en qué se ha convertido la escuela sabática. En muchos de nosotros se ha convertido en algo rutinario, en algo que ya solo venimos por compromiso. Venimos y a veces nos quedamos dormidos, no ponemos atención y pierde el verdadero sentido, pierde esa conexión que puede crear con Dios. Para mí fue un tema de mucha bendición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pudieron sacar? ¿Qué pudieron entender sobre estas palabras? Yo ahora les quiero hacer 3 preguntas para que ustedes nos contesten en los comentarios. La primera pregunta es, ¿qué nos explicó Karen sobre la escuela sabática? Hubo una parte en la que Karen fue muy puntual y muy explícita en qué era la escuela sabática. Respondan en los comentarios. ¿Qué historia en la Biblia nos habla sobre la oración en acción? Ese fue algo que nos compartió Tommy, entonces los invito a que lo busquen. ¿Qué verbo se resaltó en Hechos 8:35? Estas preguntas yo creo que nos van a servir para volver a reflexionar sobre lo que se habló, y es el momento que les toca a ustedes en responder estas preguntas. Los invito a que sigamos activos y atentos en esta semana de oración, y estoy segura que va a ser muy gratificante para nosotros y para nuestra comunidad.